Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a ver la materia de termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en cuanto a conceptos fundamentales, parte 9 en los ejercicios. Bueno, para comenzar vamos con el problema 41. Dice: un émbolo de 45 kilogramos de masa y área 0.020 metros cuadrados encierra un gas en equilibrio mecánico que se encuentra en el interior de un dispositivo émbolo colocado verticalmente sobre la cara externa del émbolo. Actúa una presión barométrica de 1.020 bar y la aceleración gravitatoria del lugar es 9.75 metros sobre segundo al cuadrado. Determínese la presión en el cilindro en bares. Bueno, aquí tenemos la representación pictórica como se muestra en pantalla. Tenemos una presión barométrica que es un valor de 1.020 bar. Tenemos una frontera que obviamente diferencia entre el sistema termodinámico y sus alrededores. Ahora, también tenemos un área de este émbolo que se encuentra aquí. Bueno, este es el cilindro, lo que está envuelto, y este cuadradito, o rectángulo más bien dicho, es el émbolo, que tiene una masa de 45 kilogramos y que tiene un área de 0.020 metros cuadrados. No sabemos la presión del gas, que es lo que vamos a encontrar, y una aceleración gravitatoria de 9.75 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, pues sabemos que entre estas se influyen tres partes. Una presión barométrica que se va hacia abajo, como se encuentra representado, una presión del gas que va hacia arriba y un peso del émbolo que va hacia abajo. Por lo tanto, esto lo podemos generar a partir propiamente de la primera ley de Newton, donde nos dicen que la suma de todas las fuerzas en un sistema de fuerzas propiamente es igual a cero. Y entonces sabemos también que la presión es una razón entre la fuerza y el área. Despejamos a la fuerza y nos queda que la fuerza es igual a la presión por área. Por lo tanto, podemos hacer esto: la presión barométrica por el área del émbolo más el peso del émbolo menos la presión del gas por el área del émbolo. Esto igual a cero. Tomemos en cuenta lo positivo, hacia dónde va. En este caso va hacia abajo. Todo va hacia abajo es positivo y hacia arriba es todo negativo. Por lo tanto, por eso la presión del gas es negativo. Por lo tanto, aquí debemos de despejar obviamente a la presión de gas de esta forma. Obviamente aquí ya lo hice positivo esta parte, ya que esto queda negativo en la izquierda y los otros también se van a convertir en negativo. Lo podemos multiplicar toda la ecuación por otra vez con un negativo menos 1 y por lo tanto va a quedar positivo. Ahora el área que estaba aquí multiplicando pasa como dividiendo y eso da la razón de 1 entre área del émbolo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente: también el peso del émbolo, bueno, aquí da una W minúscula, y esto lo podemos representar como también la masa del émbolo por la aceleración gravitatoria más la presión barométrica por el área del émbolo. Cuando estamos hablando de esta área, bueno, sin subíndice, es del émbolo. Por lo tanto, pues va a quedar de esta forma: que la masa del émbolo por la aceleración gravitatoria entre el área del émbolo más la presión barométrica es igual a la presión del gas. Por lo tanto, sustituimos los valores correspondientes, como se muestra, pues obviamente que ya nos dieron los datos, y la presión barométrica, eso nos da una presión igual a 123.937.5 pascales. En bares, pues es 1.239375 bares. Problema 42. Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo entre los que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 3.2 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcule la presión dentro del cilindro. Y bueno, esta es la representación. Debo de destacar algo: que estos siguientes ejercicios fueron sacados de las últimas versiones de Cengel, una de las literaturas de termodinámica que más se utiliza en este caso para este curso, en donde obviamente pues se basan muchísimo en estos ejercicios y se me hizo muy útil realizarlo. Por lo tanto, lo que sabemos es lo mismo como el anterior: hay que hacer una sumatoria
fuerzas, de la misma forma. Obviamente aquí tenemos que la presión atmosférica por el área del émbolo, ¿no? Más el peso del émbolo, más la fuerza del resorte, es positivo, porque va hacia abajo. El propio enunciado dice un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150, es decir, hacia acá, en esta dirección. Menos la presión del gas por el área del émbolo. Obviamente el gas va hacia arriba porque se está expandiendo. Por lo tanto es igual a 0. Y aquí lo que debemos de hacer, que es, pues, es la presión dentro del cilindro, es decir, la presión de gas. Lo mismo, pues, unos pasan como positivos, otros negativos. Cuando todos están en negativos, pues se multiplica por un menos 1. Y obviamente esto está multiplicando, pasa como dividiendo, que es la razón entre 1 entre A. Por lo tanto, ahí pues podemos simplificar de una forma más óptima, que es obviamente, vamos a cada uno de esta parte 1 entre a multiplicarlo por cada una de las variables. En este caso nos queda de una manera más simplificada, así como la presión del gas igual a la presión atmosférica más, en este caso, la masa del émbolo por la aceleración gravitatoria entre el área del émbolo más la fuerza del resorte entre el área del émbolo. Destaquemos también que debemos de pasar los 35 centímetros cuadrados a metros cuadrados, que es de la misma, el mismo valor, pero en metros cuadrados. Por lo tanto, reemplazamos los valores correspondientes y la presión del gas es de 146.826.2857 pascales, o bien 146.826285.7 kilopascales. Problema 43. Los diámetros del émbolo en la siguiente figura son: el diámetro 1 es igual a 10 centímetros y el diámetro 2 a 4 centímetros, cuando la presión en la cámara 2 es de 2000 kilopascales y la presión en la cámara 3 de 700 kilopascales. ¿Cuál es la presión en la cámara 1 en kilopascales? Tenemos esta representación. Lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a ver la presión sobre, pues, propiamente sobre este émbolo que se encuentra aquí, no sobre este cilindro, sino con este émbolo que se encuentra aquí. Tenemos un sistema de referencia. Obviamente hacemos lo mismo, la sumatoria de todas las fuerzas en Z es igual a 0. Hacemos la misma metodología que lo anterior. Y por lo tanto tenemos lo siguiente. Bueno, la presión 2 está ejerciendo hacia abajo, hacia esta parte. ¿Okay? Y está abarcando todo el área de esta parte, de este cilindro. Todo. En este caso es el área de esta circunferencia. Y obviamente debemos de, pues, hacer lo que típicamente hacemos. Bueno, eso es una manera más de simplificar, pero antes de avanzar más, pues esto de presión 2 por el área 2 va a ser multiplicado presión 2 de esto por el área 2. Yo lo puse ese significado, ustedes pueden ponerlo de otra área, no sé, el área digamos, de la circunferencia más pequeña o como quieran, pero yo le puse 2. Más la presión 3 en este caso, que se encuentra aquí. Sin embargo, tenemos que eliminar el área que está ocupando esta parte, porque lo único que está haciendo presión es esta parte y esta parte. Entonces la diferencia es toda la circunferencia, digamos, grande, entre menos la circunferencia que se encuentra aquí. Por eso puse área 1, que en este caso el que ocupa más espacio es la circunferencia más grande, menos la circunferencia más pequeña, que es esta. Entonces, por lo tanto, puse área 1 menos área 2 menos la presión 1 más por el área 1, igual a 0. En este caso, pues es el otro que va hacia arriba. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es la presión 1, que es en esta que se encuentra. De esta forma se puede despejar y obviamente podemos ir despejando de una forma más óptima hasta llegar de esta forma. Ahora, sabemos que el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Sin embargo, también sabemos que el diámetro es igual 2 veces el radio, o bien el radio es igual al diámetro entre 2. También pueden obtener el área de circunferencia como pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Y obviamente esto lo pueden hacer por una ley de exponentes, que es
esto, bueno, el exponente entre un cociente es igual a elevar al numerador al cuadrado y al denominador al cuadrado también, pero bueno, esa es una forma más que pueden enredarse más con los cálculos. Yo les recomiendo que pues obviamente eliminen la mitad de esto, en este caso 10 pues es 5 y 4 es 2, y entonces por eso van a obtener el radio de cada uno de los, en este caso de cada una de las circunferencias. Por lo tanto, yo ya puse automáticamente la respuesta, que es 908.000 pascales o bien 908 kilopascales, también de la misma forma. Ustedes pueden ir aquí sustituyendo los valores y van a ver que van a llegar a este resultado. Problema 44. De la misma forma lo voy a dejar que ustedes pausen el video y vayan viendo cómo lo fue realizando. Ok, lo mismo, es como el mismo anterior video, solamente que aquí ponemos un resorte. Ok, pero ese resorte, ¿cómo se va a comportar? Bueno, de la siguiente forma. Va a ser más, ¿por qué? Porque va hacia abajo. El resorte se va a ir comprimiendo sobre en este caso sobre el émbolo más grande. Bueno, con mayor diámetro. Y por lo tanto aquí nos dice cuál será la deformación del resorte. Leyendo pues obviamente el enunciado, pero lo importante dice cuál será la deformación del resorte. Si sabemos que la fuerza de un resorte es igual a K por X. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero debemos de despejar a fuerza del resorte. Y la fuerza de resorte se encuentra de esta forma también, K por X. Y vamos, aquí les recomiendo primero realizar esta parte de la derecha, como se encuentra en pantalla, y luego obviamente vamos a encontrar esta forma, respetando las unidades físicas también. Por lo tanto, también debemos de convertir esos kilonewtons sobre centímetro a newton sobre metro, que es de esta forma. Despejamos acá, que se encuentra multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la deformación del resorte es igual a 0.0172 metros o bien 1.72 centímetros. Y el problema 45 es obviamente obtenido directamente del libro de Sengel, solamente que aquí la importancia, este es el mismo, es exactamente la metodología al problema 1 que vimos. Lo mismo, pueden ir pauseando el video para ver cómo se fue realizando. Lo mismo, es como el 1, no tiene gran diferencia, solamente me importó el inciso B, dice si se transfiere el calor al gas y si se duplica su volumen, esperaría un cambio en la presión interna del cilindro. Pues no, llegamos a la conclusión que aunque se duplique el volumen, no afecta dentro del diagrama de cuerpo libre alguna cantidad numérica y cambia el resultado, por lo tanto no hay cambio en la presión interna del cilindro. Aquí vimos que no se involucró el volumen, aquí lo único que se involucró fue obviamente las presiones solamente, pero aún así la presión se mantuvo constante. Por lo tanto, aquí no involucra el volumen. Eso lo veremos en el trabajo tanto de expansión como de comprensión en la unidad 2, donde es la primera ley de la termodinámica. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten, denle en la campanita para que les llegue más notificaciones sobre los videos que vayamos subiendo. Si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.